Vemos ahora el tema pendiente de una recta. Bueno, dada una recta en el plano, la pendiente es la inclinación de esa recta con respecto al eje X. Siempre con respecto a X. Entonces, si consideramos una recta por ejemplo así, dada una recta R, entonces hay un ángulo que se forma entre el eje de las abscisas y esa recta R. Ese ángulo, al ir variando, nos va a ir variando la inclinación de la recta y por lo tanto va a variar la pendiente. Matemáticamente lo que hacemos para calcular la pendiente de una recta es hallar la tangente trigonométrica de este ángulo que es llamado ángulo de pendiente. Es decir que, llamando m a la pendiente, que es un número, m entonces es igual a la tangente del ángulo alfa, que es el ángulo de pendiente. Si nosotros conocemos las coordenadas de dos de los puntos de esa recta, x sub 1 y sub 1 para p sub 1, x sub 2 y sub 2 para p sub 2. Entonces, considerando las proyecciones, este ángulo, como ya habíamos visto en otro tema anterior, también es alfa. Y siendo m este cateto, podemos hallar la tangente de alfa en ese triángulo particular. La tangente de alfa entonces va a estar en este triángulo, p sub 1m, p sub 2, va a ser igual a cateto opuesto, o sea, m, p sub 2, sobre cateto adyacente, es decir, p sub 1m. Ahora, m, p sub 2, según vimos antes, es diferencia de ordenadas. Y p sub 1m es diferencia de abscisas. Es decir, que la pendiente m, que es la tangente del ángulo alfa, es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Decimos que la pendiente de una recta es igual entonces a un cociente entre los incrementos de las ordenadas y los incrementos de las abscisas de los puntos extremos de un segmento de esa recta. Cuando decimos la palabra incremento, la vamos a volver a usar en la otra materia después que trabajamos. Incremento no quiere decir aumento, en este caso, sino variación. O sea que y sub 2 menos y sub 1 no necesariamente y sub 2 tiene que ser mayor que y sub 1 ni x sub 2 mayor que x sub 1. Cuando decimos incremento, estoy hablando de variación, es decir, que puede ser un número negativo. Bueno, consideremos dos casos particulares. Uno de ellos es el de dos rectas que son paralelas. Seguimos siempre dentro de pendientes, ¿sí? Considero entonces dos rectas paralelas. Tengo entonces R sub 1 y R sub 2. El ángulo alfa 1 y el ángulo alfa 2 respectivamente. Si las dos rectas son paralelas, R sub 1 es paralela a R sub 2, entonces el ángulo alfa sub 1 con X va a ser igual al ángulo alfa sub 2. Y si calculo las tangentes de ambos, va a seguir tratándose de una igualdad, es decir, que la tangente de alfa sub 1 es igual a la tangente de alfa sub 2
Y recordando que la tangente es la pendiente, entonces m sub 1, pendiente de la recta 1, es igual a m sub 2, pendiente de la recta 2. ¿Qué estamos diciendo? Con la expresión que obtuvimos, que las rectas paralelas tienen la misma pendiente. Veamos ahora las rectas que son perpendiculares, qué es lo que ocurre. Tengo entonces dos rectas de nuevo, R sub 1 y R sub 2, pero en este caso van a ser perpendiculares. Dibujo el sistema. Acá tengo R sub 1. Y perpendicular R sub 2. Acá tengo entonces ángulo de 90 grados. Cuidado con los ángulos ahora. Alfa sub 2 sería este. Este es alfa sub 1. A ver entonces, si nosotros consideramos, tengo que vincular a los dos ángulos, alfa sub 1 y alfa sub 2. Observemos este triángulo rectángulo que nos quedó aquí. En este triángulo alfa sub 1 es un ángulo interior, el otro ángulo interior es un ángulo recto, y alfa sub 2 es un ángulo exterior ya que es adyacente a uno que es interior, que no sé cuánto mide. La cuestión es que tampoco nos interesa vincular a ese, sino a alfa sub 2. Recordemos la propiedad de los triángulos que dice que en todo triángulo un ángulo exterior es igual a la suma de los interiores no adyacentes a él. A ver, escribo esa expresión. Alfa sub 2 entonces es igual a alfa sub 1 más 90 grados, que son los dos ángulos interiores no adyacentes. Si calculamos la tangente de alfa sub 2, va a ser igual a la tangente de alfa sub 1 más 90 grados. Tangente de alfa sub 2 es la pendiente de la recta 2, pero esto acá yo tengo una suma. Así como hay seno de la suma de dos ángulos, coseno de la suma, acá me están pidiendo la tangente de la suma de dos ángulos. Vamos a hallarla en cálculos auxiliares, no tiene uno por qué acordarse en memoria si es que no supiera esta expresión. Pero sí podemos hallar, recordando que la tangente es igual al seno sobre el coseno del mismo ángulo, o sea, alfa 1 más 90 grados, alfa 1 más 90 grados. Y ahora sí, seno y coseno de la suma. A ver entonces, lo escribo aquí, después vamos a ahorrar este cálculo auxiliar. Seno de la suma, tengo entonces seno de alfa 1 por coseno de 90 grados, más seno de 90 grados por coseno de alfa 1. Seno por coseno más seno por coseno. En el denominador tengo el coseno de la suma. Recordemos que es coseno por coseno menos seno por seno. Y seno y coseno de 90 tienen valores particulares, de 90 grados. Particularmente que el seno de 90 grados es 1 y el coseno de 90 grados es 0. Es decir, que este primer término se anula porque hay un producto de un factor 0, este primer término se anula. A ver lo que va quedando. Quedó entonces coseno de alfa sub 1 sobre menos, este signo sí, seno de alfa sub 1. Entonces, coseno sobre seno es menos cotangente de alfa sub 1, por lo que es lo mismo, pensando que tengo que después vincular con la pendiente, que es la tangente, menos 1 sobre la tangente de alfa sub 1.
Bueno, vuelvo a la expresión entonces ahí arriba para reemplazar. Borro este, ¿sí? Me queda esta idea. Tengo entonces tangente de alfa sub 2 es igual a menos 1 sobre la tangente de alfa sub 1. Considerando ahora que las tangentes de alfa sub 1 y de alfa sub 2 son las pendientes de las dos rectas, reemplazo por el símbolo que habíamos utilizado. M sub 2 es igual a menos 1 sobre M sub 1. ¿Qué estamos diciendo entonces en esa expresión? Las pendientes de las rectas perpendiculares son inversas y opuestas, que es una expresión que probablemente ya conocíamos, solamente que vimos de dónde se obtiene entonces esa expresión. Muy bien, vamos a trabajar ahora el tema transformación de coordenadas. ¿Qué es la transformación de coordenadas? Vamos a considerar ahora un punto en el plano. Y según el tipo de trabajo que necesitamos hacer, a veces nos conviene referir las coordenadas de ese punto no al sistema que ya tenemos, sino a un sistema que tiene un movimiento con respecto al primitivo u original. ¿Qué es eso entonces? Puede ser que haya una traslación de un sistema de ejes al otro. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos, voy a dibujar primero el sistema al que voy a llamar primitivo. A este sistema, que es el que hasta este momento teníamos solamente le voy a llamar con X e Y minúsculas. A los ejes el origen es O. Y después hay un punto P, pongamos que está por acá, y no me conviene dar las coordenadas de P con respecto a este sistema porque de pronto es un valor muy grande en X o en Y o en ambos. Entonces me conviene otro sistema, pero tengo que conocer la relación con el primero. Voy a considerar entonces otro sistema. Los ejes van a ser paralelos a los que tengo porque hay una traslación. Voy a llamar para distinguir a uno y otro con mayúsculas, ¿sí? Así que ahí tengo el eje X mayúscula, el eje Y mayúscula. Y el origen va a ser O'. ¿Cuál es la relación que conocemos entonces entre este eje y este? La separación mide H minúscula. Y entre este eje y este, la separación mide K. O sea que las coordenadas de O' son H y K. Dado el punto P, entonces, si nosotros proyectamos P sobre ambos sistemas, voy a obtener los puntos Q y Q'. A ver entonces, este punto, desde O' hasta Q' va a ser, en cuanto a coordenadas, X mayúscula e Y mayúscula. Pero el punto a su vez también tiene coordenadas X e Y y yo lo que necesito es la vinculación entre ambos pares de coordenadas. Si observamos desde O hasta Q, que es la proyección de P, puedo considerar a dos segmentos. Uno de ellos es este y otro es este, desde O' hasta Q'. Y su correspondiente aquí debajo, ¿no? Entonces, X minúscula, que es todo esto, desde O hasta Q, va a ser la suma de este segmento, que eso es la abscisa en este sistema. Entonces va a ser X mayúscula más H, que es esta separación. De igual forma va a ocurrir en Y. Y del punto P, la ordenada del punto P para el sistema primitivo va a ser todo este segmento, desde Q hasta P, que a su vez se puede expresar como suma de otros dos. Uno de ellos va desde Q hasta Q', que es K. Y desde Q' a P es la ordenada para el otro sistema con mayúscula. Es decir, que Y va a ser Y mayúscula más K. Esta es entonces la relación entre los dos sistemas cuando hay una traslación de ejes.
recordando la cuestión de que cuando hay una traslación se mantienen paralelos a los primeros, ¿sí? Lo que hizo es trasladarse entonces el origen desde O hasta O'. Cuidado ahora porque ahora aparece la rotación. En la rotación el origen coincide, solamente que hay un giro, porque eso es lo que significa rotación justamente, un giro de un sistema con respecto al otro. Voy a dibujar el sistema primitivo, los ejes vertical y horizontal, como ya los veníamos trabajando. Tengo entonces X minúscula y minúscula origen O. El origen O se conserva, pero tiene, en este caso, el eje X, un ángulo θ de rotación con respecto a X primitivo. Y el eje Y, que es perpendicular, le voy a llamar también con mayúscula. Dando un punto P entonces del plano, cuidado ahora, la proyección sobre X mayúscula se traza perpendicular a X mayúscula, entonces con esta inclinación. Esto viene a ser ahora Q'. Y cuando proyecto sobre X, obtengo Q. Vamos a unir O con P para poder calcular ahí la cuestión. Y a este ángulo le voy a llamar θ', que es entre X y OP. A ver entonces, en este caso, nosotros tenemos, analicemos quién es quién. En el sistema, X, O, Y, minúsculas. En ese sistema, para el punto P, tengo de nuevo este par de coordenadas. Ahora, X minúscula va a ser el segmento OQ. E Y minúscula es el segmento UP. En el sistema, mayúscula ahora sí, X, el mismo O, e Y mayúscula. En ese sistema, cuidado, cambió la cuestión. X mayúscula abscisa de P va a ser OQ'. E Y mayúscula es Q', P.